iniciar esta exposición haciéndoles una pregunta, y es: ¿qué es lo que mueve al mundo? ¿Cuál es el motor que mueve la voluntad de los hombres? Ya sea en el frío de la madrugada o al canto de las aves, millones de personas se levantan día a día por la gracia de Dios para involucrarse en sus distintas actividades. En algún lugar del campo, al sonido del gallo, se levantan los campesinos para ordeñar las vacas, para alimentar los animales, para luego desayunar algo y encargarse de las arduas labores agrícolas. En alguna ciudad industrial se levantan los obreros, se movilizan, se ponen sus dotaciones para así comenzar con sus largas jornadas. En los hospitales, médicos terminan sus turnos y otros entran, enfermeros, enfermeras aplican medicinas a los pacientes, algunos de ellos salen y otros nuevos ingresan. En otro lado del mundo se levantan políticos y gobernadores para comenzar sus apretadas agendas, para tomar decisiones con respecto a la situación diplomática y económica de su país. Ustedes, si Dios lo permite, se levantarán mañana. Algunos alistarán a sus hijos, otros atenderán llamadas a primera hora, otros se encargarán de la labor del hogar, muchos se meterán en el tráfico caótico de esta ciudad y verán a otras personas que también se levantaron, que también se alistaron y salieron a ejercer sus labores. ¿Qué es lo que mueve entonces a toda esta gente? ¿Cuál es la razón por la que hacen todas estas cosas? Y algunos responderán: bueno, algunos quieren enriquecerse, otros quieren sacar a su familia adelante, otros quieren salir de deudas, el enfermo se quiere sanar, por ejemplo, y el político un mejor país, en algunos casos. Parece que todos tienen motores diferentes, sin embargo, hay algo en lo que todas estas personas pueden estar de acuerdo. Hay un común denominador, y es que todas estas personas son movidas por la esperanza. Todos son movidos por la esperanza. Es una verdad decir que todos nosotros somos movidos por las expectativas del futuro. El campesino tiene la esperanza de que su cultivo va a crecer. Los padres mandan a sus hijos al colegio con la esperanza de que sean educados. Los trabajadores laburan con la esperanza de poder proveer y progresar. La esperanza siempre tiene expectativas buenas para el futuro. Y la esperanza que una persona tenga es sumamente importante para ella, pues esta determina sus pensamientos determinan sus decisiones, y sus decisiones determinan sus acciones. Y en base a todo esto, sus acciones van a determinar la manera en la que van a andar en este mundo. Y los creyentes no somos ajenos a este asunto de la esperanza. De hecho, hoy domingo se levantaron millones de personas para asistir a sus iglesias con esperanza en sus corazones. Ustedes que están aquí son el ejemplo de eso, ¿no es así? El conflicto en el tema de la esperanza es que por la rutina, por los afanes del mundo y por los deseos carnales del corazón, podemos estar teniendo la esperanza en las cosas equivocadas. Por ejemplo, podemos afirmar que la esperanza del incrédulo está equivocada, pues su expectativa está en dioses que no son Dios. De la misma manera, un creyente que pone su esperanza en cosas que Dios no ha dicho en su palabra o en cosas que no son su voluntad, este también tiene una esperanza vana. Con una esperanza distorsionada, esta persona tendrá pensamientos equivocados, tomará decisiones equivocadas, hará acciones equivocadas y por lo tanto caminará de una forma equivocada en este mundo, caminará de una manera que no trae gloria a Dios. Tan importante es tener la esperanza en las cosas correctas, que es precisamente por lo que ora el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Él en esta oración quiere que el creyente pueda conocer la esperanza del llamado de Dios. Él ora para que los creyentes tengan la esperanza en lo que es verdadero y certero. Y de esto se trata nuestro texto de hoy. Por favor, tome su Biblia y vamos a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Para ponernos en contexto, voy a leer desde el versículo 15, desde el 15 hasta el 18. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hasta ahí. Permítanme hacer una corta oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por poder estar aquí en el máximo acto de adoración, que es poder estar escuchando tu palabra, tu mensaje, Señor. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento a todos los que estamos aquí, para que podamos saber con certeza cuál es la esperanza de tu llamado y podamos vivir de una manera que te traiga gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Las personas de la ciudad de Éfeso no se diferencian mucho de las personas de hoy. Ellos también eran movidos por la esperanza, y por esto es que se levantaban día a día para emprenderse en las actividades de su gran ciudad. Aquí se movía mucho el comercio, aquí había puertos, era un punto político importante, y también se adoraba a una deidad llamada Diana o Artemisa. Ellos ponían su esperanza en todas estas cosas: en el trabajo, en el progreso y en dioses que no son Dios, muy parecido al día de hoy. Y seguramente varios en la iglesia en Éfeso, antes de su conversión, andaban como los demás de su ciudad. De hecho, esto es lo que dice Pablo aquí en Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que en otro tiempo estas personas tenían la esperanza en las falsedades. Podemos concluir que su esperanza era vana. Pero ahora, ellos por su unión con Cristo, por la obra soberana de Dios de la que hablan los versículos 3 al 14 del capítulo 1, ellos, y no solo ellos, sino que todo creyente puede tener ahora la esperanza correcta en el llamado de Dios. Y por eso es que Pablo incluye esta oración aquí. Él ora para que el creyente pueda entender, pueda saber cuál es la esperanza del llamado de Dios. Y para beneficio del creyente, este ha sido dotado de ojos espirituales para entender esta verdad. Una mejor traducción para el versículo 18 que acabamos de leer es: los ojos de su corazón habiendo sido iluminados. O sea que el creyente genuino está en toda capacidad de entender la esperanza del llamado de Dios. No se encuentra como el incrédulo que endurece su corazón y se resiste a la verdad por amor a la mentira. Pablo nos dice al inicio de esta oración: creyentes, yo estoy orando por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan a Dios. Y esta es una petición general, y luego el apóstol, al terminar el capítulo 1, nos va mandando a peticiones específicas. Él les dice: yo estoy orando para que ustedes conozcan 3 cosas acerca de Dios. Para que conozcan la esperanza de su llamado, para que conozcan las riquezas de la gloria de su herencia, y en tercer lugar, para que conozcan su poder. Y la primera de estas es la que vamos a ver hoy. Vamos a estar respondiendo cuál es entonces la esperanza del llamado de Dios de la que habla el apóstol Pablo aquí. ¿Será que esta es una esperanza subjetiva? ¿Será que es una esperanza que depende de la interpretación del lector o del oyente y por lo tanto todas las interpretaciones son válidas? ¿O será que Dios ha dejado una esperanza objetiva en su palabra? Una esperanza que trasciende el tiempo y la cual deben tener los creyentes hoy. A pesar de que nuestro pasaje no habla de una teología extensa de la esperanza, nuestro texto no está en silencio sobre ello. En las Escrituras, la palabra para esperanza es elpis y se usa para mostrar una expectación segura acerca del futuro. Se usa para mostrar el algo o en alguien en quien se centran las expectativas. En otras palabras, que alguien hará algo en el futuro. Esa es la palabra esperanza. Vuelvan allá a Efesios 2 y leamos el versículo 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el problema de estos efesios y de toda persona es estar sin Dios. Y la solución fue Cristo, que ¿qué es lo que hace? Los acerca a Dios por su obra redentora, por el derramamiento de su sangre.
¿Y cuál es el fin de acercarnos a Dios? Pablo lo dice en el capítulo 1, donde él habla del propósito de la elección de los santos. Ve ahí lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en base a estos textos podemos concluir entonces que la esperanza que tiene el creyente es simple. La esperanza del creyente es estar en la gloria de Dios. Esa es la esperanza que tiene. A esto es que ha sido llamado el creyente desde antes de la fundación del mundo. Es estar en la presencia de la grandeza de Dios, de su magnitud, de su santidad. Estar en la presencia de todo lo que es Dios, de su gloria única, y alabarlo por siempre por ello. Y esta afirmación concuerda con lo que aparece en otras epístolas. Permítame mencionar algunos versículos. Primera Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Romanos 5:2 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa, hermanos, es la esperanza del llamado. Los textos son claros. La vida eterna en la gloria del Dios Santo. Esa es la esperanza que debe tener el creyente. Y a pesar de que es una respuesta corta, su significado es muy amplio, porque prácticamente de todo esto se trata la historia redentora. Esta esperanza que tiene el creyente se sostiene en Dios mismo, en todas las promesas que Él ha hecho desde el principio de la humanidad. Esta esperanza se sostiene en lo que Él ha hablado en su palabra, en que Él prácticamente dijo: yo los traeré a ustedes de vuelta a mi gloria. Por eso, en esta mañana, lo que quiero que veamos son los 3 pilares inamovibles de la esperanza del llamado de Dios, y así sepamos vivir con esperanza. 3 pilares inamovibles de la esperanza del llamado de Dios, y así sepamos vivir con esperanza. Y esto es importante, hermanos, porque como vimos, la esperanza es lo que mueve a las personas. Entonces tú te vas a levantar mañana, y ¿qué es lo que te va a mover? ¿Tú tienes acaso la esperanza en las cosas correctas? ¿Será que de pronto has perdido el norte y has puesto tu esperanza en otras cosas, en las cosas del mundo, en las vanidades, en cosas que no son Dios? ¿Quieres tú tener la esperanza correcta en lo que Dios ha dicho en su palabra? Entonces, que el Señor nos ayude a entender lo que Él ha dicho aquí en su Biblia. Empecemos entonces con el primer pilar. El primer pilar de la esperanza del llamado de Dios es el Dios que fundamentó la esperanza. El Dios que fundamentó la esperanza. Y este será nuestro punto más extenso. Y es que cuando hablamos de fundamento nos referimos a las bases de algo. Esto es lo primero que se hace en una construcción. Y en cuanto a la fe cristiana, el Antiguo Testamento es la base de nuestra esperanza. Y Dios ha sido bueno y nos ha dejado una gran porción de su escritura en esta parte de la Biblia. Y algunos se preguntarán: bueno, nosotros estamos de este lado del pacto, somos creyentes del nuevo pacto, estamos de este lado de la cruz, ¿por qué me debería interesar el Antiguo Testamento? Yo ni siquiera soy judío, ¿por qué darle tanta importancia a la historia de Israel, a todos esos nombres que aparecen aquí, que a veces pueden ser confusos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto para entender la esperanza del llamado de Dios? Y creo que para responder a esta pregunta, Romanos 15:4 nos da una excelente explicación. Vamos por favor allá, Romanos 15, versículo 4. Romanos 15:4. Dice lo siguiente, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está la respuesta. Hermanos, es que si nosotros podemos tener alguna esperanza hoy, es por la palabra de Dios. Dios, como dice en su palabra, Él ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, y luego habló por medio de su Hijo. Y todo eso nosotros lo tenemos registrado aquí, en las Escrituras. No necesitamos nada más. Nuestra esperanza está aquí, y como dice el texto que acabamos de leer, es útil para que aquellas futuras generaciones tengan esperanza, para que vean la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y vean su poder. Debido a esto, debemos ser diligentes y emprendernos en un viaje hacia atrás y ver los fundamentos de la esperanza que tenemos nosotros hoy. Así que, por favor, acompáñenme al fundamento de todo, el fundamento de toda la Biblia y de toda la historia redentora. Acompáñenme a los primeros capítulos de Génesis. Primeros capítulos de Génesis. Y mientras llega ya, debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué es que hay esperanza de por sí? O sea, ¿por qué es que hay una expectativa de volver a la gloria de Dios? Y es que aquí en el Edén es donde las cosas salen mal. Si hay una expectativa de volver, es porque en algún momento nos sacaron de la gloria de Dios. Y eso fue aquí en el Edén. Dios comienza su escritura diciendo: yo soy Dios, soy el creador de todas las cosas, de toda criatura. Yo soy el creador de los mares, soy el creador de la tierra, soy el creador de prácticamente todo, ¿no? Y Él crea al hombre y dice que Él lo creó como muy bueno. Se le da la tarea al hombre de gobernar la tierra, mostrando así la imagen de Dios en él. Adán y Eva, en este relato que es completamente literal, personas literales, personas reales, ellos tenían abundancia y estaban en la presencia de la gloria de Dios. Pero una sola condición les fue dada a ellos. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios requería obediencia a Él. Él requería que el hombre estuviera libre de cualquier rebelión y de cualquier idea de independencia. Y en este contexto es que nos llega Génesis 3. Aquí ya saben ustedes la historia, aparece la serpiente que tienta a Eva, la serpiente cuestiona la palabra de Dios, la pone en duda. Eva accede a comer del fruto, al igual que su esposo Adán, y pasa lo que pasa en Génesis 3, del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En los versículos siguientes vemos el efecto del pecado en el hombre. Este se esconde inmediatamente de Dios. La relación que una vez fue estar en la gloria de Dios, aquí fue dañada, fue rota por culpa del pecado y por culpa de la desobediencia. Vemos que Dios busca al hombre y le pide cuentas. Y vemos desde aquí el antiguo acto pecaminoso de las excusas. Adán le echa la culpa a su esposa y su esposa le echa la culpa a la serpiente. Desde aquí tenemos el antiguo arte de evadir la responsabilidad. Parece que aquí todo se ha echado a perder. El hombre debía morir, como leímos ahí en Génesis 2. Pero aquí en este texto es donde Dios sujeta todo a esperanza. Todavía hay esperanza para que el hombre vuelva a la gloria de Dios. Vean lo que dice en Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí en este texto hay cosas muy importantes que debemos saber.
Este es el texto clave para que nosotros podamos entender cuál es la esperanza del llamado de Dios, cuál es la esperanza de que podamos volver a la gloria que una vez estuvimos en la presencia de Él. En primer lugar, la esperanza está en algo que Dios hará y no el hombre. Vemos en el texto que en ningún momento Adán se levanta y dice, bueno, yo voy a solucionar, yo dañé todo esto y seré yo el que solucione. En ningún momento pasa eso, es Dios el que busca al hombre y es Dios el que dice estos versículos. En segundo lugar, la esperanza está en la capacidad de Dios para preservar la simiente de la mujer. Y esto es un lenguaje futuro. Aquí es donde empiezan a tomar relevancia las genealogías en la Biblia. Si usted se ha preguntado por qué es que hay tantos nombres en la Biblia, es precisamente por esto, porque toda la esperanza está puesta en un nacimiento, en la simiente de la mujer. Por eso es que se le da esta profecía a Eva, que de su simiente vendría aquel que acabaría con la cabeza de la serpiente. En tercer lugar, la esperanza está en una persona. Una mejor traducción para el versículo 15 es usar el singular. O sea que podríamos traducir, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Así traduce la Biblia de las Américas. O sea que lo que está diciendo Dios acá es que habrá un individuo en especial, un hombre, tal como indica el uso del masculino aquí. Y ese hombre sería el Mesías. El Mesías que vendría de la simiente de la mujer. Desde aquí, desde este texto, ya se está dando los primeros indicios de la venida del Mesías. Esto es lo que se llama el protoevangelio. Las primeras buenas noticias de salvación para el hombre. Y esto, hermanos, son los inicios de la esperanza en el Mesías. Probablemente para este tiempo aún no se le llamaba Mesías. Sin embargo, no podemos dejar de ver lo obvia que es la Biblia aquí. Está hablando de un hombre el cual aplastaría la cabeza de la serpiente y de todos sus enemigos. Aunque esto tomaría un costo, como dice ahí, Él te herirá en el calcañar. Este Mesías sería herido, aunque no de gravedad. Y nosotros de este lado ya sabemos a dónde apunta esto, ¿no? A la cruz de Cristo. Desde aquí ya se estaba mostrando la cruz del Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que llevó a nuestros primeros padres a vivir en este mundo. Recuerden que luego de decir esto, Dios pronuncia la maldición sobre la creación por el pecado. La mujer traería hijos con dolor al mundo y la relación con su marido se volvería complicada. El matrimonio se ve complicado desde aquí. El hombre labraría la tierra maldita con dificultad. Ahora ya habría cardos y espinos. La creación que fue amigable para el hombre desde el principio, ahora se volvería su enemiga. Desde aquí el trabajo se vuelve complicado. Y sobre todas estas cosas empezaría el reino de la muerte. El hombre fue condenado al volver al polvo. Fue creado de este y a este volvería. El hombre iba a morir. O sea que la vida misma se ve afectada desde aquí. El hombre fue echado de la presencia de la gloria de Dios. Y estos son los inicios del problema más grande que tiene el hombre, la maldición por el pecado. La relación entre el Dios Santo y el hombre se ve afectada desde aquí. Y este pasaje en Génesis nos explica exactamente lo que está mal con el mundo de hoy. Cuando ustedes se levantan a ejercer sus labores, se levantan a trabajar, a pesar de que Dios por gracia común no ha condenado completamente este mundo, las consecuencias de la maldición se ven. El trabajo se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque la tierra ya no es amigable con el hombre. Criar hijos se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque ahora salen a la imagen suya. Salen igual de pecadores que sus padres, nacen caídos. Lidiar con nosotros mismos es complicado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora naturalmente pecamos contra Dios, pecamos contra otros y pecamos contra nosotros mismos. Y asimismo vivimos con otros pecadores en nuestras familias, en nuestros trabajos, incluso en nuestras iglesias. Vemos que desde Génesis 3 se nos muestra un mundo caído, un mundo donde no se honra a Dios, donde el hombre se vuelve arrogante, un mundo en donde vemos que no hay esperanza. Vemos ahora el primer asesinato registrado de Caín a Abel, en donde la simiente de la mujer se ve amenazada. Acuérdense que la esperanza recae en un nacimiento. ¿Y qué es lo primero que nos dice la Biblia? Que el hijo que tiene la mujer, los dos hijos, un hermano mata a otro.
Entonces la esperanza se ve completamente amenazada, ya Eva no tendría más hijos. Sin embargo, aún en medio de este mundo caído, Dios no lo deja sin esperanza. La expectativa del nacimiento permanece firme. Y es por eso que después de la muerte de Abel, Dios deja a Eva traer luz a un hijo que se llama Set. Y el nombre de Set en el idioma original significa este es, o el apuntado. Este es el que va a continuar con la línea de la simiente. Vean lo que dice ahí Génesis 4:26. Génesis 4:26. Voy a leer desde el 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y este versículo que nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová es ese grito de esperanza del cumplimiento de Génesis 3:15, del nacimiento del Mesías, aquel que nos iba a devolver a la gloria de Dios. Desde aquí, desde miles de años antes de nuestra existencia, ya habían unos primeros padres que tenían esperanza en el llamado de Dios. Y así, hermanos, como ellos tuvieron esta esperanza en el Mesías, tú también la debes tener, y la debes tener en Él. Este mundo está caído, los días son difíciles, y a pesar de que obtengas uno que otro alivio, nada, aparte de Dios, te traerá el descanso de esta maldición. Solamente el Mesías que Él ha prometido es el que puede devolverte a la gloria de Dios. Es a partir de este fundamento de Génesis 3:15 que debemos ver el resto de la historia redentora. Vemos que el pecado del hombre y los esfuerzos de Satanás son los grandes antagonistas de la simiente, son los grandes antagonistas aquí en la Escritura. Y a medida que avanzamos en su lectura, nosotros nos preguntamos, ¿podrá Dios mantener la esperanza a pesar de este antagonismo? Y la respuesta de Dios es un gran y soberano sí. Y lo demuestra a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Vemos que se desenvuelven un montón de tensiones, pero Dios libra la esperanza de todas ellas. Tenemos la tensión del diluvio por el pecado del hombre, pero Dios, ¿qué hace? Preserva la simiente. ¿Por quién? Por Noé. La esperanza continúa. Tenemos la tensión del hombre formando naciones en su contra. ¿Y Dios qué hace? Preserva la simiente haciendo un pacto con Abraham ahí en Génesis 12, donde de él vendría una gran nación para ser bendición para el mundo. La nación de donde vendría el rey, el Mesías de la tribu de Judá. Aquí Dios hace que la esperanza avance. Tenemos la tensión del pueblo de Dios esclavizado en Egipto. ¿Y cómo responde Dios a eso? Él los libera con su poder y hace un pacto con ellos ahí en Éxodo 19, donde les dice, obedezcan mis mandamientos para que sean mi medio redentor para el mundo, con mi Mesías reinando sobre ustedes. La esperanza aquí prospera. Tenemos la tensión del pueblo de Israel desobedeciendo absolutamente todos los mandatos de Dios, una amenaza para la simiente. Se vuelven todo menos un pueblo santo. Pero ¿cómo contesta Dios aquí? Él les levanta a David, un rey justo de la línea de Judá, y hace un pacto con él, donde le dice que de sus entrañas vendría el Mesías que reinaría para siempre y los devolvería a la gloria de Dios. La esperanza aquí se afirma. Pero hermanos, todavía hay más tensiones. La descendencia de David en su mayoría nace malvada. Estos reyes que nacen de David llevan a Israel a la idolatría, a perversidades, a deshonrar el nombre de Dios a tal punto que son exiliados de la tierra. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué ocurre con la esperanza? ¿Será que se ha acabado? ¿Será que ya es el fin? ¿Será que ya no hay forma de volver a la gloria de Dios y estar en su reino? La respuesta es que no. Dios, a través de sus profetas, siempre estuvo alimentando la esperanza. La esperanza no se ha acabado. Dicen unos textos, nacerá este rey y vendrá de una virgen, dice Isaías 7:14. Vendrá del pueblo de su descendiente David, nacerá en Belén, dice Miqueas 5:2. Purificará los corazones por un nuevo pacto, dice el profeta Jeremías capítulo 31. Vendrá en toda su gloria, dice el profeta Ezequiel 43. Su reino será eterno,
dice el profeta Daniel. Dios, hermanos, siempre mantuvo viva la esperanza a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A pesar del antagonismo, de la desobediencia del hombre, de los intentos de Satanás, de siempre querer interrumpir la esperanza del nacimiento esperado, Dios siempre estuvo firme, alimentando esta esperanza. Por eso es importante saber la historia del Antiguo Testamento. Ella muestra toda la fidelidad de Dios con nosotros hoy. Y esto nos enseña la clase de Dios que tenemos. Dios aquí muestra su gracia, su bondad, su misericordia, muestra que Él es inmutable, que Él no cambia, nos muestra su soberanía y su gran poder para llevar a cabo sus planes a pesar del pecado de los hombres. Este, hermanos, es el gran Dios que fundamenta la esperanza desde el Edén hasta cientos de años después. Y por esto es relevante el Antiguo Testamento, como les dije, y debemos conocerlo. El Antiguo Testamento es la muestra del Dios que fundamenta la esperanza y la fundamenta no en un terreno débil, sino en la gran roca que es Él, por fidelidad a su propio nombre. Y por esto nuestra esperanza podemos concluir que es inquebrantable. Dios es firme y mantendrá viva la esperanza por siempre. La esperanza es que el Mesías vendría, que Él revertiría la maldición y nos devolvería a la gloria de Dios, porque así lo dijo Él desde el principio. Pero, para llevar a su pueblo a la gloria eterna, primero este Mesías debía despojarse de su gloria y venir a llevar la maldición por el pecado sobre él. Primero este Mesías debía venir como un siervo sufriente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. O sea que es imposible que podamos estar en la gloria de un Dios santo si estamos contaminados por el pecado. Es imposible que el Señor nos pueda aceptar así como estamos, así dañados, así contaminados por el pecado que cometemos nosotros. O sea que antes de venir en su reino, el Mesías tenía una misión. Él debía limpiar de pecado a los que estaban condenados por él. ¿Y cómo es que lo haría? Siendo su sustituto, Él llevaría el castigo eterno sobre él para que estos, todos aquellos que creyeran en él, fueran salvados. Y esta es la esperanza a la que Dios sujeta todo. Volver a la gloria de Dios a través de la obra del Mesías, a través de su muerte. Vean lo que dice Isaías 53. Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53, del 10 al 12. Dice lo siguiente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y espero que esta profecía le suene muy familiar a usted. 700 años antes de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ya se había profetizado esto aquí en Isaías. 700 años antes. La muerte del Mesías, la muerte del Hijo de Dios para traer salvación a su pueblo, ya estaba dicho aquí, mucho tiempo antes. La tensión de la esperanza ahora está en esto. ¿Cuándo es que vendría este Mesías para salvarnos de nuestros pecados y llevarnos a la gloria de Dios? El Antiguo Testamento no termina con esto. Termina es con Israel volviendo del exilio y con esta expectativa más viva que nunca. Sin duda, hermanos, estas cosas se escribieron para que nosotros tengamos esperanza. Si ustedes y yo podemos leer estas verdades, es para que veamos la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Vemos que muchos tropiezos amenazaron esta esperanza, pero Dios ha triunfado sobre todos ellos. Y por esto es que podemos nosotros decir que tenemos un Dios que ahora concreta la esperanza. Y ese es nuestro segundo punto, el Dios que concreta la esperanza. Ya estuvimos aquí viendo todo el fundamento, la base de la construcción de la esperanza del llamado de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Dios concreta esto.
¿Cómo Dios concreta la esperanza? ¿Cómo es que Él lleva a cabo esto? Y la respuesta es simple: con la venida del nacimiento más esperado de la historia del universo, el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. 400 años de silencio pasaron desde que se termina de escribir el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Ya vendría el Mesías, nacido de una virgen, como decía la profecía, de la línea real de David, como decía el Antiguo Testamento. Por eso es que el Evangelio de Mateo, como hemos visto aquí, comienza con un árbol genealógico, porque Mateo está trazando precisamente toda la línea, desde la mujer hasta Jesús, diciendo: este es el Mesías prometido, esta es la esperanza de este mundo, este es aquel que nos devolvería a la gloria de Dios. Vamos por favor a Hechos 13, 26 al 29. Hechos 13, 26 al 29. Y lo que está haciendo Pablo aquí es que él está en una sinagoga judía. Y él hace en unos pocos versículos lo que yo he intentado hacer ya por más de 30 minutos, que es hacerles un resumen de la historia redentora y de cómo todo esto apuntaba a Cristo. Vean lo que dice Hechos 13, del 26 al 29. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pablo nos habla aquí del rechazo del Mesías por parte de su pueblo, tal como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Nos habla de su muerte en la cruz y de su sepultura. Y espero esto les suene muy familiar a esa profecía que vimos de Isaías 53, que hablaba de la crucifixión y la sepultura del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo: para eso es que vino el Mesías, para dar su vida en rescate por muchos. Sigamos en el texto, Hechos 13, del 30 al 34. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y el lenguaje que está usando Pablo acá es bellísimo, es increíble lo que está diciendo. Él le está diciendo a estos judíos que Dios cumplió en Jesús todas las promesas hechas a los padres, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. Es decir, la esperanza del Mesías se cumple en Jesús, al que mataron, al que ustedes mataron. Pablo dice: es en este que se puede volver a la gloria de Dios después de que sus pecados sean perdonados por la fe en Él. Vean la invitación que les hace en el versículo 38 de este mismo capítulo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Y este Cristo es el Salvador de todos aquellos que crean en su obra. Para volver a la gloria de Dios debes ir en Cristo. No hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo, solamente en Él. Y este es un llamado también para ti el día de hoy. Si no te has arrepentido por tus pecados, Dios dice en su palabra que vas a perecer. Si tu esperanza está fuera del Dios de la Biblia, no te salvarás del juicio, no te vas a salir con la tuya. Pero, hay perdón en su Hijo. Hay perdón en su Hijo. Hay esperanza para ti. No importa lo grande de tu maldad ni lo vergonzosa que pueda ser, su gracia siempre es mayor.
La Escritura te manda que recibas el perdón y la justicia del Hijo de Dios, la justicia del Mesías, por medio de la fe en su muerte y su resurrección. Cristo dice que el que venga a Él no le echará fuera jamás, sino que le dará vida eterna. Así que arrepiéntete, aléjate de tu pecado y cree en Cristo. Esta es tu única esperanza en este mundo. Ahora, hermanos, con voz firme les quiero decir que la esperanza todavía no se ha acabado. Y es que si usted es una persona bien observadora, notará que todavía no estamos en la gloria de Dios, todavía estamos viviendo en un mundo caído. Y nosotros como iglesia debemos seguir viviendo con esperanza. ¿Pero esperanza en qué si ya Cristo vino? La esperanza es en que Él regresará para culminar los planes divinos y devolvernos a la gloria de su Padre. Esa es la esperanza que debemos tener, pero no sin antes que se prediquen estas buenas noticias de salvación en todo el mundo. Permítame leerles lo que dice la palabra en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que el plan de Dios es que los suyos crean en el Evangelio y que sean salvados por Cristo. Cuando entre el último de ellos, la última oveja de Cristo, Él ejecutará lo que falta del plan. Permítame leerles Tito 2 del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que la esperanza con la que debe vivir el creyente hoy es que el Evangelio salvará y que Cristo volverá. Nosotros ya no esperamos un nacimiento como lo hicieron los primeros padres por miles de años. Ahora nuestra esperanza está en Cristo, en su gloria, en que Él vuelva, restaure su reino, en que reverse toda esta maldición y que nos lleve a esa gloria que Él tiene con el Padre. Prácticamente Cristo lo es todo. Y te pregunto, ¿vives tú con esta esperanza? ¿Será que es esto lo que te hace levantar cada día? El regreso de Cristo, estar en la gloria de Dios. ¿Viniste tú a la iglesia con esa esperanza o será que viniste con otra esperanza en tu corazón? ¿Tienes la esperanza de un creyente o tu esperanza no se diferencia a la de un incrédulo? ¿Te queda clara entonces cuál es la esperanza del llamado de Dios? ¿O será que te resistes a creer que de esto se trata la Biblia? De la historia redentora, de la gloria de Dios y no de la gloria del hombre. Ahora, hermanos, quiero que tengamos algo en cuenta. Y es que el creyente no tendrá esta esperanza para siempre. Dios mismo va a acabar con la esperanza. Dios va a acabar con la esperanza. Y ese es el tercer pilar del que vamos a hablar hoy. El Dios que acabará con la esperanza. El Dios que acabará con la esperanza. Y tú puedes estar pensando, oye, me has tenido aquí ya por varios minutos hablándome de la esperanza, me diste un recorrido desde Génesis al Nuevo Testamento para hablarme de la esperanza, me dijiste que la esperanza es importante para mi vida y ahora me vienes a decir que la esperanza se va a acabar. Y no solo eso, sino que Dios, que siempre estuvo preservando la esperanza, ¿va a ser Él mismo el que la acabe? Y la respuesta es que sí. Y estas son excelentes noticias que Dios acabe con la esperanza. Y es que la esperanza solo existe si hay una expectativa. Y la expectativa se acaba cuando ocurre el evento esperado. Si el creyente viviera eternamente con esta esperanza, eso quiere decir que el evento esperado jamás ocurriría. No volveríamos jamás a la gloria de Dios. Y por lo tanto, las promesas hechas por Dios serían falsas. Pero nosotros sabemos que las promesas de la vida eterna fueron hechas por el Dios que no miente, como dice Pablo en Tito 1:2. Las promesas de Dios han sido hechas por aquel que ha cumplido su palabra a la perfección, en cada detalle, como vimos. Entonces, ¿cómo vamos a dudar del cumplimiento final de todo? Acompáñenme al último libro de la Biblia. Acompáñenme a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y quiero
que veamos el excelente uso que hace el apóstol Juan de la palabra esperanza aquí. El excelente uso que hace Juan de la palabra esperanza aquí, Apocalipsis 21. Y le hago un adelanto. El gran uso que hace Juan de la palabra esperanza aquí es que no la usa en todo el libro, no está. La palabra que vimos, el pis, que significa esperanza, ni ninguno de sus derivados se encuentra aquí. No se encuentra la palabra esperanza en Apocalipsis. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que no hay esperanza en Apocalipsis? Es porque en este libro ya no hay ninguna expectativa, ya no lo hay, ya todo está sucediendo. Aquí ya no hay esperanza para nadie, no hay esperanza para el incrédulo porque Dios ya ha ejecutado su juicio, no tiene esperanza en nada. Tampoco hay esperanza para el creyente en el sentido en que ya no debe esperar a que Cristo lo lleve a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya ha llegado ese momento aquí. Leamos Apocalipsis 21 del 1 al 4. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiero que detallen aquí cómo la maldición ha sido reversada. En Génesis 3 nos encontramos fuera de la gloria de Dios, nos encontramos muriendo en llanto, dolor y con la única esperanza en el Mesías. Pero ahora en Apocalipsis 21, el Mesías regresa a su pueblo a esa gloria. Dios está morando con los hombres. Estamos limpiados de nuestros pecados y en la presencia de un Dios santo en toda su gloria. Eso es increíble. Dios acaba con la esperanza porque Él mismo ha cumplido aquí todo lo que ha dicho. Ha cumplido todo a la perfección. Y hasta que llegue este momento debemos vivir con esperanza, hermanos. Y la Biblia nos enseña a esto. Nosotros vimos el Dios que fundamenta, que concreta y que acaba con la esperanza. Y esto debe llevarnos a vivir de una manera distinta en este mundo. Si verdaderamente tenemos esperanza, pues demostrémoslo por la manera en la que vivimos. La esperanza, como vimos, es lo más práctico que existe. Entonces preguntémonos, ¿cómo es que debemos vivir con esperanza en este mundo? ¿Cuál es el asunto práctico de toda esta enseñanza? Y quiero, en el tiempo que nos queda, compartirle 4 puntos. 4 puntos que nos enseñan a cómo vivir con esperanza en este mundo. El primero es que la esperanza nos lleva a vivir de una manera digna del llamado. Ese es el primer punto. La esperanza nos lleva a vivir de una manera digna del llamado. Vean ahí lo que dice Efesios 4.1. Efesios 4.1. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que fuiste llamado a andar con esperanza. Y debido a esto debes tomar acciones hoy. Y esa acción debe ser andar de una manera que le dé la gloria a Dios. Este es el caminar del creyente con Cristo. Si verdaderamente tienes esperanza, si tienes clara la esperanza del llamado de Dios, entonces actúa de una manera digna. Debes entonces andar de una manera digna, alejándote del pecado, vistiéndote como una nueva criatura que busca la luz y la verdad. Debes andar de una manera digna en tu iglesia, sirviendo a otros con los dones que Dios te ha dado. Debes andar de una manera digna en tu ciudad, siendo ejemplo para los demás y no participando en sus maldades y falsedades. Debes andar de una manera digna en tu matrimonio, con tus hijos también. Debes andar de una manera digna en tu trabajo, trabajando para la gloria de Dios, en sea lo que Dios te haya puesto. De tener la esperanza correcta depende si andarás de una manera digna o no, y si cumplirás con lo que dice la Escritura, de andar de una manera digna del llamado. Segundo, la esperanza nos lleva a vivir en unidad como iglesia. La esperanza nos lleva a vivir en unidad como iglesia. Vean lo que dice Efesios 4, del 2 al 6. Sigamos con el texto.
Efesios 4, del 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si sales a la calle y le preguntas a la gente cuál es la esperanza que tienen en sus corazones, no te van a responder nada de lo que nosotros vimos aquí. Incluso si vas a varios grupos que se autodenominan iglesias, te responderán que su esperanza está en muchas cosas, pero no en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero en la iglesia verdadera, en una iglesia bíblica, Dios manda tener unidad en una misma esperanza, y para eso nos ha dado las Escrituras, para que nuestra esperanza no sea subjetiva, no esté de acuerdo a nuestros deseos carnales, sino que sea en lo que Dios ha dicho aquí y en nada más, en volver a su gloria. Incluso, hermanos, por eso es que nos debemos seguir congregando. Permítame leerle lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 y 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y sin duda es una gran bendición venir a la iglesia y estar con aquellos que tienen la misma esperanza que tú tienes. Si no eres movido a venir a la congregación, puede ser por dos cosas. La primera puede ser que no entiendas bien la esperanza del llamado de Dios. Y si ese es el caso, espero que te sirva la predicación. La segunda, y esa es la que verdaderamente preocupa, es que puede que al congregarte las predicaciones no estén alimentando la esperanza que tú buscas. Lo que quiere decir que tu esperanza no está en el Dios de la Biblia realmente. No está en la gloria futura, sino en que te dé la gloria a ti hoy, como lo busca el mundo. Y si ese es tu caso, la exhortación es al arrepentimiento. Y pedirle a Dios que ponga tu esperanza en lo que es verdadero y certero, que ponga tu esperanza en estar en la gloria de Dios. Esa es la esperanza que debes tener. Tercer punto, la esperanza nos lleva a vivir de una manera paciente en las aflicciones. La esperanza nos lleva a vivir de una manera paciente en las aflicciones. Permítame leerles Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vivamos con paciencia las aflicciones, hermanos. Son por un poco de tiempo, pero la gloria es eterna. Sabemos que en esta vida hay sufrimiento por causa de la maldición, pero si tienes la esperanza en las cosas correctas, puedes tener por seguro de que Cristo volverá y restaurará todas las cosas. Que si eres creyente, Él te llevará a su gloria, porque así lo ha dicho. Necesitas tener la esperanza correcta y así lidiarás con el sufrimiento de la forma que da gloria a Dios. Último punto. La esperanza nos va santificando. La esperanza nos va santificando. Permítame leerles Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza de querer estar con Dios en su gloria, siendo conformados a la imagen de su Hijo, nos lleva a cambiar la manera en la que vivimos. Si tienes la esperanza en las mismas cosas del mundo, pues adivina qué, serás conformado a la misma imagen del mundo y menos a la imagen de Cristo. Recuerda que el mundo pasará, pero la gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna. Y para esto debemos tener la esperanza en Él y no en otra cosa. Y para tener la esperanza correcta debemos conocerla a través de las Escrituras como hicimos hoy. Y no podemos conocerla si la oración que vimos hoy en Efesios no es contestada.
Por esta razón, al igual que nos enseña el apóstol en esta epístola, pidamos por los demás y por nosotros mismos, que podamos entender cuál es la esperanza de su llamado y podamos vivir hoy como aquellos que tienen esperanza verdadera. Con esto, hermanos, concluimos la exposición del día de hoy. En esto consiste la esperanza del llamado de Dios. Esta es la gran construcción que Dios nos ha revelado en su Escritura. Y debido a esto nos podemos levantar cada día pidiendo a Dios poder conocer más de Él, poder conocer más de la esperanza que nos ha dado y poder llevar vidas acorde a ese llamamiento. Nuestra esperanza no es un espejismo ni una delusión. Tenemos certeza de nuestra esperanza porque tenemos un Dios que fundamentó la esperanza desde el principio, porque tenemos un Dios que concreta la esperanza con la venida del Mesías prometido, y porque tenemos un Dios que acabará con la esperanza cuando llegue la culminación de las cosas. Y nos unimos cuando Juan escribió: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Alimentemos nuestra alma de la esperanza correcta, de la esperanza que ha dado Dios en su Escritura, viendo que aquel día se acerca. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia y por la exposición que nos has permitido escuchar el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a entender la esperanza que debe estar en nuestros corazones, que sea una esperanza como la que tú has puesto en tu Escritura y no la esperanza que tiene el mundo, Señor. Ayúdanos a saber que el fin último es que nosotros podamos estar en tu gloria y que podamos alabarte toda la eternidad por eso, que podemos ser redimidos por tu Hijo, que hay salvación para todos aquellos que crean y se arrepientan en Él. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas dignas del llamado, a darte gloria con todo nuestro ser, a cambiar la manera en la que vivimos, Señor, y para poder exaltarte por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.